Hola, hola. Hoy les dejo en este vídeo un diseño de una lunita para colgar en cualquier rincón de la casa. Te comento que la luna la he hecho con un alambre, le he dado la forma de la lunita y luego la he forrado con lana gris. He hecho un reciclaje con lanas que tenía en casa, las he cogido y he reciclado. Ya verás que la lana gris que utilice está un poquito como cuando haces el ovillo y queda con la formita. No te preocupes porque si tienes lanas así ya utilizadas o que estén en otros tejidos y las quieres reciclar, al final del vídeo lo que he hecho es plancharlo y queda perfectamente sin ninguna arruguita y sin nada. Quedan los hilos muy rectos y listos para decorar sin ningún problema. Como te comentaba, el diseño que haremos es de macramé. Es muy sencillo. Para el primer diseño colocamos en el centro de la luna unas 6 tiras, no, perdón, son 6 tiras que nos quedarán 12, y con ellas lo que haremos es en la primera vuelta haremos 3 nuditos cuadrados. Cogemos las 4 tiras, haremos la pasada hacia la derecha o hacia la izquierda por donde comiences el diseño y luego a la inversa. Si lo has comenzado por la derecha, lo haces hacia la izquierda en la segunda y haces el nudito y simplemente es un nudito cuadrado. Luego de tener el primero, haces el segundo y pasamos al tercero. Es un diseño súper sencillo. Yo no soy ninguna experta en macramé, voy aprendiendo día a día y con cositas sencillas para tampoco liarme mucho. A veces sí que me lío, cojo alguna cosa y después la tengo que desmontar porque no me queda. Pero poco a poco, si te gusta y si te gustan las manualidades, si te gusta o tienes ganas de hacer algo diferente, vamos probando y poco a poco uno va aprendiendo. Entonces, como te comentaba, la primera vuelta son 3 nudos cuadrados, la segunda vuelta serán 2 nudos cuadrados, dejaremos los 2 de los extremos hacia un lado, y la tercera vuelta simplemente será el nudo cuadrado en el centro, o sea que son 3 nuditos cuadrados, 2 nuditos cuadrados y uno central. Luego de que tengamos ya pasadas nuestras 3 primeras vueltas con los nuditos cuadrados, seguiremos el diseño.
hemos hecho las 3 vueltas, lo que haremos es colocar a cada uno de los lados otra tirita, y esa tira la utilizaremos para formar un diseño sencillo. La pasamos por la luna y cruzaremos una de las tiras que quedan, porque al pasar la doble te quedan 2, y entonces una de ellas cruzará sobre el trabajo y haremos un punto simple. La que cruza quedará sobre el diseño, y las que quedan por debajo lo que hacen es anudar a la que tienes sobre el trabajo, y irá dibujando una línea hacia donde tú lo lleves. Entonces el diseño será hacer de cada lado la pasada hacia abajo de punto simple, luego subirlo, hacemos la pasada y anudaremos en la luna, y así lo haremos en los 2 lados. Es fácil, ya como lo ves, es simplemente anudar la tirita que cruza sobre el trabajo que estás haciendo.
Entonces yo lo hice 3 veces, una que bajara, una que subiera y la otra que volviera a bajar. Y ahora cuando acabes las 3 vueltitas de cada lado, simplemente lo que quedará es atar los hilos que nos quedan y los dejamos para luego hacerle la terminación más adelante. Continuaremos en cada extremo de la luna. En este caso he cogido una lana gris que, como te comentaba, para reciclarla era de otro trabajo que tenía, de otro tejido, y la he reciclado. En este caso el diseño es el mismo que el rojo, pero en vez de pasar 6 tiritas he pasado 4 para hacerlo más pequeñito. Entonces era en la primera vuelta lo que son 2 nuditos cuadrados y en la segunda vuelta un nudito cuadrado, y agregaremos a cada lado las tiritas para hacer el nudo simple como lo hicimos en el rojo. Como los extremos son más pequeñitos, es menos las pasaditas que hacemos, solo haremos 2 vueltitas de cada lado. Ahora lo que queda es dejar limpio el trabajo. Con la pistola de silicona he pegado los hilitos que nos han sobrado después de haberlos anudado y los he recortado. Cuando ya hayamos acabado de limpiar lo que son los hilos de la luna, lo que haremos es un trabajo de macramé, agregándole en la parte que nos quedará hacia abajo de la luna unas lanas
de unos 2 metros más o menos, 1,80 m, para hacer un trabajo de macramé. Es el mismo que hemos hecho en la luna al comienzo, con los nuditos cuadrados. He colocado y he hecho la misma cantidad que en la roja. 6 tiras que formarán 12 y nos permitirán hacer 3 nudos cuadrados en la primera vuelta, 2 en la segunda vuelta y 1 en la tercera vuelta. Y después vamos agregando a los laterales más hilos para hacer el diseño del punto simple.
Hasta aquí el diseño es igual al que hicimos en el rojo, con la pasada de punto simple al agregar las tiritas laterales. Lo que ahora en el centro haré es hacer nuditos cuadrados y formar una bolita. Es muy sencillo, lo que haces es 3 puntitos cuadrados y luego con las tiras que tienes al centro las pasas hacia arriba, le das una vueltita y anudas y quedará una bolita formada. Como te he comentado, al anudar te queda una pequeña bolita. En este caso he agregado las tiras por el centro del diseño. Entonces agregué una tira de color gris y esta tirita lo que hará es el tejido de nudo simple desde el centro del diseño hacia arriba y bajará nuevamente con el nudo simple luego de haberlo anudado a lo que es la base de la luna. Hacemos el diseño desde el centro hacia arriba de ambos lados para completar el dibujito que hemos realizado.
centro y seguir trabajando en el centro, lo que he hecho en la última pasada con la lana gris que me queda en lo que es el centro del diseño, le he dado unas 6 u 8 pasadas en vez de 2 como lo hemos hecho en todas las pasaditas. Haremos más cantidad para que lleguemos al centro y nos quede una unión y podamos trabajar al centro del diseño. Para llegar al centro y trabajar el centro, antes he agregado de cada lado una tira de tono rojo que será la que bajará y unirá el diseño al medio y formaremos lo que son las bolitas como hicimos la roja. Haremos una tirita central con unas bolitas para que nos quede un poquito más trabajado y no dejar las tiras sueltas hacia abajo. Lo que este anudado que he hecho último estará un poquito más separado del trabajo, no, como ves, no está pegado. Le he dejado 1 centímetro. Cuando baja la tira ves que queda 1 centímetro más o menos, como una lucecita, no queda pegado como han quedado las otras. Como hicimos anteriormente, para llegar al centro tenemos que realizar en las últimas tiritas más de 2 pasadas. Son unas 4 pasaditas de cada tira que nos quedan al final para poder llegar, porque con 2 no llegaríamos, nos quedaría muy tirante el trabajo.
Haremos lo mismo con la lana roja para llegar al centro. Ahora lo que haré es seguir haciendo bolitas, unas 3 pasadas de punto cuadrado que harán nuestra bolita en tono gris, porque los hilos que he agregado al centro del diseño son las lanas que he reciclado en tono gris. Entonces ahora la bola nos quedará en color gris. Entonces haces 3 pasadas de 3 cuadraditos. Será una pasada a la izquierda, una a la derecha, una pasada a la izquierda, una a la derecha, una pasada a la izquierda y una a la derecha. Entonces te quedan los 3 cuadraditos. Cuando tengas las pasaditas, lo que haces con el hilo central, lo subes y lo pasas por el centro y hará como una vueltita, y entonces ahí es que te queda la bolita. Al pasar las 2 centrales con las 2 que te quedan a los laterales, lo que haces es un nudito para que te forme la bolita y ya queda cerradita. Seguiremos en el centro haciendo la pasadita simple izquierda-derecha, anudando una vez a la derecha, una vez a la izquierda, y haré un trabajito de bolitas con los hilos centrales para darle un poquito de detalle al centro, y a los laterales no le haré ningún trabajo más, solo quedará el diseño central de macramé porque es un diseño simple y sencillo, y solo será hacer unas cuantas bolitas, lo que tú quieras. Si quieres hacerle también alguna bolita en los otros hilos que te quedan a los lados, genial. Para la primera la hice simple. Para ahora lo que hice fue hacer un nudo cuadrado, pero con distancia, con 1 centímetro. Entonces cuando recoges te queda como unas orejitas en cada lado. Después la bolita y otra vez una orejita, por cambiar un poquito, simplemente eso. Si no, las haces todas bolas normales y queda bonito y sencillo. Espero que te vaya gustando la idea. Es largo porque es un proceso que quería que vieras paso a paso. Ya sé que a veces agobia ver tanto y dices, uy, ¿y ahora qué? Me he perdido. Pero yo he aprendido así, mirando un poquito en cada lado y buscando ideas. Y entonces después que tienes cosas que has recogido, vas echando mano y vas cogiendo ideas y viendo qué es lo que más te gusta o cómo lo puedes hacer tú. Y ya anímate con cualquier lana o hilo que tengas. Si tienes ratos libres así, o en este caso yo no tengo muchos ratos libres, pero lo que me lleva a estar más tranquila es estar conectada con mis manos, y me gusta mucho hacer manualidades y cositas. Y como esta época que nos ha tocado vivir tampoco es muy fácil de sobrellevar y todos tenemos algún tema o algún problema, lo bueno es estar ocupado y buscar cosas que te gusten. A mí lo que me gusta es echar rienda suelta a mi imaginación y llevarlo a las manos. Como te comenté en varias partes del vídeo, la lana gris es reciclada, entonces he cogido la plancha y la he planchado para que la lana quede bien lisita y el trabajo quede bonito, y no se nota para nada de que es un reciclado. Anteriormente te he comentado que para tapar todas las imperfecciones de pegado o lo que fuera de los hilos que hemos realizado el diseño en la luna, pasaríamos todo alrededor una lanita. En
quede bien prolijito y listo. Simplemente lo pasas, lo cortas. Luego, para finalizar, coges las lanitas y le haces un detalle en la parte de arriba para poder colgarla. Y bueno, espero que te animes a hacerlo, que me sigas, que estemos siempre en contacto. Y si tienes ideas o cositas que comentarme, déjalas y vamos hablando un poquito. Y muchas gracias por estar siempre ahí, y saldremos de esta como hemos salido de muchas otras. Los quiero, besos gigantes.